Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. Gracias a todos por estar aquí, por aceptar la invitación. Y me pidieron que compartiera yo el primer día. La verdad es que es todo un desafío comenzar el primero de los días. Pero lo que quisiera compartir en esta tarde con todos, y es una inquietud que hay dentro de la Escritura, especialmente dentro del corazón de Dios, una palabra. La palabra ¿quién? Porque a medida que nos acercamos al tiempo del fin, del cumplimiento de la historia, porque la historia no es que se repite, la historia se cumple. Y estamos para cumplir el final de la historia. Y a medida que nos acercamos a ese tiempo es como que uno tiene que tratar de, no sé vosotros, pero yo estoy tratando de que mi vida sea más certera. A veces me siento mal conmigo mismo porque, bueno, yo soy muy joven, ¿no? Después de lo joven que soy, a veces miro los años para atrás y me siento mal porque pienso, todavía no me siento que estoy siendo certero en el proceso, ¿no? ¿A qué estoy respondiendo? ¿A qué responde mi forma de vivir? ¿A qué estoy respondiendo? Porque cada minuto cuenta, cada acción cuenta, cada momento que vivo cuenta. Y quiero estar en la línea del cumplimiento del plan. Porque una de las cosas más terribles que podemos vivir como iglesia y también como nosotros como individuos es estar y no saber dónde estamos. O estar y hacer un gran esfuerzo, pero no estar en el cumplimiento, porque estamos en una línea del tiempo. Y estamos en una línea del tiempo establecida por Dios en un plan de redención en el cual Dios nos ha establecido en un espacio. No estamos en todos los espacios, pero estamos en un espacio de la línea del tiempo del cumplimiento del plan de redención de Dios. Y lo importante dentro de ese tiempo es saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo en esa línea del tiempo del plan de redención? ¿Y a qué tengo que responder? Porque si Dios nos estableció y Dios tiene contada nuestra vida y Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, allí puso nuestro ADN y puso nuestras habilidades y nos preparó para esta hora, es porque Dios tiene un plan con nuestra vida situada en esa línea del cumplimiento de la redención. Y algo que me ha estado atravesando en este tiempo es esto, ¿no? Es Dios en cada tiempo, en cada temporada, haciendo esa pregunta, ¿quién? He estado atravesado porque, quiero llevarte a esta última generación en uno de los últimos quién, aunque el último es el más maravilloso de todos. No sé si sabes cuál es el último quién, pero el último quién lo pregunta un ángel. El último quién de todos lo pregunta un ángel. Cuando Juan ve el rollo y lo ve escrito por dentro y por fuera con sellos y sabiendo que está ahí el cumplimiento del final, hay un ángel que pregunta el último quién de la historia presente. Y el ángel pregunta, ¿quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién es el digno? ¿Quién es el único digno? Y ahí aparece el trono y vemos a Dios y la respuesta, ¿no? Él. Ese que estamos hablando, de ese que el que creemos, de ese que predicamos, Él es el digno de abrir y desatar los sellos. Pero a través de la historia tú vas a encontrar más quiénes. Hay más quiénes. Encontramos el primer quién en Génesis. El primer quién de todos lo encontramos en Génesis. Y cada vez que Dios pregunta un quién, porque está buscando dos cosas. Y no sé si voy a poder compartirte todo. Yo le he pedido al Señor que me ayude a compartir lo más esencial en esta tarde. Lo que quisiera en esta tarde es a mí esta palabra me ha atravesado el corazón. De hecho, no preparé ni una presentación gráfica porque lo que quisiera expresarte es como un mensaje, cómo Dios espera que en cada generación, cuando hay un quién, alguien tenga un corazón que pueda ser atravesado con ese quién. Que alguien pueda ver. Me encanta esto porque desde Génesis encuentras a Dios en el primer instante que encontramos a Dios viendo la caída de Adán y estableciendo el plan, al primero que busca es Adán. Ya está buscando, ¿dónde estás? Es un primer quién, Dios tratando de ver a Adán, perdiendo dos elementos esenciales. El primero es, una de las cosas que le ha pasado a la iglesia y que nos ha pasado a todos, solo a mí, a los demás no le ha pasado.
Pero una de las grandes cosas que encontramos es que enseguida que entendemos el amor de Dios para nuestra vida y aceptamos la salvación de Dios, tratamos de encontrar, de hacer nosotros, idear planes y hacer cosas por nuestra cuenta para tratar de agradar a Dios. Y antes de que Dios nos ponga sobre ninguna cosa, Dios tiene que dejarse conocer. Cada vez que hay un quién, es un Dios que trata de dejarse conocer para que conozcamos su corazón, para que conociendo su corazón Dios nos pueda poner sobre sus planes. La gran mayoría de veces respondemos antes de conocer. Y todos los quienes que vas a encontrar en la Escritura es Dios dejándose conocer para después encontrar gente que puede colaborar con su plan. El primero es Adán. ¿Dónde estás, Adán? Perdiste lo más esencial. Adán caminaba en el huerto. Adán veía de cara a cara. Esa parte, uno de los clamores que le he pedido al Señor es: mi anhelo, mi mayor anhelo, el mayor anhelo que atraviesa mi corazón es ese día en que vamos a poder vivir como vivía Adán en el huerto con Él. Viéndole cara a cara, viéndole, escuchándole, conociéndole, teniendo esa actitud de poder estar, ver, escucharlo, dejar que nos atraviese lo que Él nos revela de sí y el plan que Él tiene para la humanidad. Me imagino a Adán cuando Dios le cuenta lo que Dios pretendía hacer con toda la creación. Me imagino a Dios compartiendo con Adán, dejándose conocer y compartiéndole el plan y cómo Dios quería que Adán y Eva se extendieran y establecieran todo el plan a través de la creación. Yo digo, Señor, quiero vivir en esa intensidad. Y vas a encontrar en la Biblia más de uno. Yo quiero hablarte de un quién, del último de los, yo diría de los más cercanos al final, uno de los últimos quiénes. Pero si a través de la historia, si podemos entender eso, cuando Dios quiere salvar a la humanidad, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La palabra hallar, la palabra matzah, que es una palabra en hebreo, no es simplemente Dios encuentra algo por ahí, sino que Dios rebusca y entre lo que rebusca encuentra lo que es, lo que Él puede utilizar. Y cuando Dios quiere salvar a la humanidad, Dios encuentra a un Noé. Y Dios estaba buscando a alguien para participar en su plan y encontró a Noé. Dios busca a alguien para establecer una transición de generación en generación con el plan y encuentra a Abraham. Y se encuentra a Abraham y dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos. La palabra que usa Yadá en el hebreo está significando alguien que puede desarrollar una intimidad tan profunda con Él que puede ser un padre de generaciones. Y Dios encuentra en Abraham a alguien que puede continuar con el plan. Yo puedo ver, no sé si puedes ver, pero hay una línea, hay una simiente que ha de venir, y Dios en toda la línea del plan de redención, y es uno de los grandes problemas que hemos tenido, es que nunca hemos tenido una perspectiva completa de la línea del plan de redención. Y cuando tú miras el plan, entonces tú ves a Dios en toda su creación, en cada generación. Podríamos estar todo el día, pero encontrando en toda la línea del tiempo, en cada generación, una pregunta. Hay una pregunta en el corazón de Dios que arde en un ¿quién? ¿Quién? Si tengo que salvar a la humanidad, ¿quién? Y encuentra un Noé. Si tengo que establecer una generación, encuentra un Abraham. Si tiene que buscar un Salvador, encuentra un Moisés. Si tienen que encontrar un rey, encuentra a David. Porque Dios en cada espacio de esa línea del cumplimiento del plan de redención hace un quién y encuentra a quién puede revelarse y quién puede integrar dentro de su plan. Y claro, nosotros vamos ahí haciendo prueba y error. He visto algunos lemas, a veces últimamente de la iglesia, que me sorprenden. Me sorprenden porque parece que no hay plan, que lo tenemos que crear. Creatividad. Amados, no necesitamos, es como la creación. El único que fue creativo para la creación fue Dios. Y no necesitamos ser creativos para el plan, porque el plan ya está establecido. Y el plan es que Cristo regrese y cumpla con el final del plan de redención, que es restaurar todas las cosas.
Entonces, cuando encontramos eso, encontramos el quién, y me encanta eso. Me encanta ver Isaías. No sé si yo veo a Isaías y veo a Dios, primera instancia, cuando pierde todos los elementos de seguridad humana, encuentras ahí, Dios tiene que encontrar a alguien a quien comenzar y enviar y comenzar a establecer un mensaje profético que va a atravesar el resto de las generaciones hasta nuestro regreso. ¿Y qué hace Dios? Primero encuentra un Isaías a quien puede abrirle y dejarle ver toda la gloria y toda la magnificencia y toda la grandeza de Dios. Y cuando lo encuentra, Dios puede dejarle escuchar su mensaje, y encuentra a Isaías escuchando el mensaje de Dios en el cielo, la Trinidad hablando. Bueno, ¿y a quién vamos a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Y de repente Dios encontró un Isaías que puede responder: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos, a través de esa línea, va a encontrar a alguien en cada generación, alguien que responde al quién. Y eso me fue atravesando el corazón, porque de repente yo dije, entonces hay un quién para nosotros. Porque lo hubo para Moisés, lo hubo para Abraham, lo hubo para Isaías, lo hubo para Jeremías, lo ha habido para cada uno en cada generación. Entonces yo le he dicho al Señor, entonces debe haber un quién para nosotros. Hay un quién para esta generación. ¿Qué busca Dios? ¿A quién busca Dios? ¿Qué persona de Dios está buscando en este último tiempo? Y de repente me encuentro leyendo la Escritura, algo que hemos estado todos leyendo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado masticando Mateo 24, Mateo 25 y dale. Y de repente me encuentro atravesado en el centro de toda la historia, hablando de todas las señales. De repente un versículo que me atraviesa el corazón, porque encuentro en medio de ese tiempo que nos habla del cumplimiento de los tiempos finales a un Dios que vuelve a preguntar ¿quién? En ese final de la historia. Y de repente él dice ahí, porque no quisiera tomarme mucho tiempo, pero en ese final de la historia Dios se encuentra y pregunta, después de todo lo que nos advierte, nos cuenta cómo van a ser, nos habla de cómo va a vivir, de todo lo que vamos a vivir, de la frialdad de la iglesia, de la apostasía, de las trampas, de las guerras, de las hambrunas. Después de todo eso, Dios dice, en medio de toda esa historia, de repente hace una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? De repente hay una pregunta que está en ese plan, en ese capítulo 24, en esos versículos 45 al 47. Y él se pregunta, pues, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual, escucha bien, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y de repente me encontré a Dios haciendo la pregunta para la generación que va a vivir ese final. Y aunque tú ese versículo lo puedas usar por principios en muchos escenarios, está establecido en un momento concreto de la historia. Ahí podemos extraer verdades que han podido funcionar desde el principio hasta el final. Pero lo cierto es que ese pasaje está encastrado en el centro de la historia del final de los tiempos. Y Dios pregunta ahí, ¿quién? Y de repente empecé a sentir que hay un Dios, que está deseando, antes de decirnos, antes de enrolar gente, antes de empezar a decir, estoy buscando asalariados que quieran servir, necesito encontrar gente a los cuales puedo dejarles conocer mi corazón, y atravesados por lo que les voy a dejar a conocer, los puedo enrolar en mi plan. Y te voy a decir por qué. Porque la primera palabra que usa después del quién, la primera palabra cuando él dice quién, la primera palabra dice ¿quién es él? Y escúchame bien, ese versículo es como que empezó a atravesar el corazón poco a poco, pero empezó a arder dentro de mi corazón. Y me pregunté, ¿qué buscas, Señor? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son los adjetivos de aquellos de los que tú vas a poner sobre tu plan en este final? Porque al final él dice, ¿quién puedo poner en este final sobre mi casa?
¿A quién puedo poner en este final sobre mi casa? Porque hay un plan y necesito que en este plan final, yo he hecho colaboradores del plan a mi iglesia, pero mi iglesia, que va a estar sobre mi casa, en este cumplimiento del final, necesita estar atravesada por unas características que yo voy a determinar en el corazón de mi iglesia. Y la primera de todas es siervo. Y me encanta ese pasaje porque después de leerlo por muchas veces, me llamó mucho la atención. Porque visto ese pasaje visto desde la perspectiva del griego, tiene un sentido y es profundo. Porque doulos significa alguien que perdió sus derechos voluntariamente por servir a otro. Es una persona que pierde sus derechos, es un siervo sencillamente que pierde. Pero cuando tú vas al origen de donde nace realmente el concepto, no es ese, aunque ese es un derivado y podemos decir que viene de ahí, pero nosotros tendríamos que, para entender realmente lo que él está buscando, tendríamos que ver dónde se origina la imagen que ese versículo nos está queriendo dar. Y tenemos que ir al hebreo. Y tenemos que entender que cuando habla de Bet, está hablando de un tipo de siervo muy particular. No está hablando de un siervo comprado a precio y no está hablando de alguien que está sirviendo forzadamente. Está hablando de Levet y está hablando de aquel siervo que después de que ha terminado su tiempo y que Dios le ha dado la oportunidad de quedar completamente libre, él toma una decisión concreta. Y la decisión es que ama tanto a su Señor, escucha bien, ama tanto a su Señor, se ha enamorado tanto de su Señor, está tan complacido de la casa de su Señor, está tan placido de los mensajes que salen de la casa de su Señor, que toma una decisión de decirle: yo quiero ser siervo por los siglos de los siglos, yo quiero ser un siervo para siempre. Y toma una decisión, y en la escritura nos cuenta algo fundamental sobre esto. El siervo iba a la puerta de la casa, iba con el Señor y tomaba una lezna, tomaba su oreja y atravesaba su oreja en la puerta con dos símbolos fundamentales. El primero era: mi oído va a estar dedicado exclusivamente a aquello que el Señor de la casa va a hablar. Mi casa ahora será la casa de mi Señor para siempre. Es por amor alguien decide oír el mensaje, y es por amor alguien que decide habitar con el Señor. Y él dice: ¿quiénes van a ser los de la última hora? ¿A quiénes Dios puede confiar el plan? ¿A quiénes Dios va a hacer partícipes en este final del tiempo? ¿A quiénes Dios puede poner? Y escúchame, yo no te estoy hablando de un título. Yo no estoy hablando de títulos de ser pastor o profeta o maestro. No sé dónde Dios te ha llamado. Yo solo estoy hablando de aquellos a los que Dios, en el lugar donde quiera ponerlo, los haya siervos para poderlos poner sobre su casa. ¿Por qué? Porque Dios necesita, porque forma parte de su plan. No porque Él no lo puede hacer, sino porque Él determinó hacerlo con nosotros. Ahora, ¿quién va a responder en esta hora? ¿Qué adjetivos califican a la iglesia de este final? Y el primero de todos, Dios tiene que atravesarnos el corazón con la revelación de su persona. Y a menos que Jesucristo se revele de una manera renovada en nuestra vida hasta que atraviese nuestro corazón, Dios tiene que poder. Hay un término que no es mío, bueno, no es común en mí, pero me encanta porque creo que es lo que más resuelve. Lo he escuchado muchas veces de la boca de Mariano, pero he escuchado esa, bueno, allá la repiten otros, yo no sé quién copia a quién, pero es un buen término. Es arruinar. Y es así. A menos que Dios te arruine tu vida presente, no te puede presentar una vida nueva. A menos que Dios pueda arruinar. Yo veo esta realidad como la realidad de Pablo. O sea, Pablo llega con toda su capacidad, pero Pablo tiene un encuentro tan sublime con Jesús, tan extraordinario con Jesús, que él puede decir: no solamente las cosas que no tienen valor, sino todas las cosas las estimo como basura por llegar a ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una revelación en él de
de la persona de Jesucristo de una manera tan profunda que arruinó todo lo que había en él, su teología, todo lo que había en él. Para él, la revelación de Jesucristo atravesó su corazón para poder cumplir el plan que Dios tenía con él. Y lo puedes encontrar en cada personaje, lo puedes encontrar en Juan. Cómo Juan, después de todo lo que ha pasado, va finalmente a Patmos para acabar sus días, y Dios puede revelarle Dios puede darle el misterio tan hermoso que le da en el libro de Apocalipsis. Porque Dios tiene que encontrar una generación en esta última hora que por lo que vamos a vivir, por lo que vamos a atravesar, por el espacio que tenemos que atravesar, Dios tiene que poder encontrar una generación que primero tiene que poder ser alcanzada, atravesada por la revelación de Jesucristo. Tiene que revelarse, tiene que atravesar nuestro corazón. Porque nadie va a servir. Escúchame, si realmente la Escritura se va a cumplir tal como está escrita, y yo lo creo, no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Algunos no lo creen, pero yo creo que se va a cumplir tal como está. Si va a ser así, yo creo que ese 50% de la iglesia no va a estar lista para atravesar la medianoche. Porque a menos que hayamos sido atravesados con esa revelación en el corazón, mucho de lo que vamos a vivir no vamos a estar dispuestos a terminar la carrera final. Y por eso él dice, ¿a quién voy a poder poner sobre mi casa? Aquellos que realmente primero, fíjate que no piden lo primero de todo, el primer adjetivo calificativo no es ni fiel ni prudente. Escucha bien, no es ni fiel ni prudente. El primer adjetivo calificativo para que tú puedas alcanzar los otros dos es ser siervo. Y siervo es alguien que realmente perdió sus propios derechos. Es alguien que ya no encuentra en sí mismo nada que pueda robarle la dignidad de que Cristo reine sobre su vida por el resto de los tiempos. Donde Dios puede revelarse y no puede encontrar a una persona, puede encontrar a alguien que no se va a corromper con lo que Dios va a hacer con su vida. En este tiempo vamos a necesitar una generación de gente, una iglesia que va a purificarse de tal manera que Dios pueda usarla para que pueda cumplirse el final de los tiempos. Cristo va a regresar como ha cumplido. En este pasaje nos habla muy claro. Y ese primer elemento, ese primero, yo le dije, Señor, yo creía. Yo le he dicho al Señor con lágrimas en los ojos. Yo se lo he dicho con un corazón roto. Porque yo creía, Señor, que yo era siervo. Pero yo me di cuenta, Señor, que no. Yo era un oficial, yo era alguien que quería hacer cosas para ti, pero no había entendido realmente cómo es alguien que realmente es un siervo. Y yo le he dicho al Señor, yo quiero volver a la puerta. Y necesito que vuelvas a atravesar otra vez mi oído. Porque creo que mi oído, aparte de que realmente naturalmente tengo un oído que casi no oye, pero creo que el espiritual hay demasiado ruido. En el mío hay demasiado ruido. Porque no me atravesó. Y yo creo que Dios está buscando una generación que puede atravesar su corazón. Atravesar su corazón. Atravesar su corazón. Esos tiempos que tenemos aquí, que hemos tenido esta tarde y que bueno, cada vez son más increíbles y ya cada vez son más comunes. Yo dije, lo que vivimos hoy aquí casi se parece. Casi se parece a Betania. Y yo creo que Dios lo está haciendo en muchos lugares. Hay muchos lugares que hay hambre. Dios está despertando a esa generación que Dios va a poner sobre su casa. Y quédate con ese concepto. Yo dije, wow, qué privilegio. Señor, nos vas a poner sobre tu casa, sobre tus cosas, sobre tu plan. En la última generación hay una generación que posiblemente sean anónimos. La gran mayoría, mucha gente yo espero ser anónimo. No quiero ser conocido de nadie, solo de Él. Pero Dios va a levantar una generación de anónimos, de gente completamente anónima, pero que Dios puede decir, este califica, lo busqué, lo encontré, hallé, hice una matzá también en esta generación y levanté gente
que yo pude poner sobre mi casa para completar mi plan final. El segundo término que Dios usa, el segundo adjetivo es pistos. Y es otro término increíble, porque, escúchame bien, no intentes tratar de vivir el pistos, el siervo fiel, a menos que haya sido atravesado con la identidad de siervo. Porque, amados, nuestra naturaleza caída, a menos que vivamos atravesados por el mensaje, llenos del Espíritu Santo, imposible cumplir el pistos. Porque pistos significa alguien que atravesado a través de las pruebas, Dios puede hallarlo confiable para depositar en él algo que el hombre no tiene derecho a sostener. Pistos, fiel. Es alguien que es capaz, alguien que Dios puede encontrar que no importa las pruebas, no importa las dificultades, no importa por dónde atraviese, no importa las circunstancias, no importa las tentaciones. Dios busca en este tiempo una generación de siervos a los cuales puede confiar el mensaje, puede confiar el plan, puede ponerlo sobre la casa, porque no se van a corromper, porque no van a contaminar el mensaje, porque se van a purificar, porque van a compartir el evangelio, porque van a llevarlo hasta lo último, porque Dios habrá atravesado su corazón, porque va a ser la generación que va a preparar el regreso de Jesucristo. Si no ocurre, amados, si Dios no nos encuentra siervos, no nos va a encontrar fieles. Imposible, imposible. Mira, no quería poner este ejemplo, pero en los últimos tiempos le he tenido que preguntar al Señor, porque a veces tenemos que pasar por circunstancias que decimos, ¿por qué tenemos que atravesar por aquí? Dios, ¿qué nos estás enseñando? ¿Qué nos estás enseñando cuando nos haces atravesar por todas estas circunstancias? Y he de decirte, Dios, no sé por qué, algunos tienen temporadas buenas, otros tienen temporadas malas y otras temporadas que tan siquiera le dicen a Dios que se las saque de encima. Pero tiene que poder entender que donde estés, en la temporada que estés, tiene que saber que por donde Dios te lleve es porque Dios está preparando tu vida para hacerte un pistos de esta generación, para que Dios pueda confiar en ti, en el plan, y ponerte sobre su casa. Siervos fieles. Y la última palabra, el último calificativo, yo no sé dónde vamos de tiempo, qué hora, ¿sí? Perdonar. El último adjetivo calificativo es siervos fieles y prudentes. Y la palabra prudente es frónomos. En el griego la palabra significa algo más allá que simplemente alguien que calcula bien, ¿no? O alguien que sencillamente no se mete en problemas. No. Frónomos es una palabra. Frónomos significa, aunque la palabra en español no había más y pusieron prudente, no es exactamente la palabra correcta, porque el frónomos es alguien entendido. Un frónomos es una palabra que un señor puede poner a alguien sobre su casa porque es entendido, sabe cómo gobernar, conoce el corazón del Señor, conoce el plan de lo que tiene, sabe el negocio que está manejando, conoce cómo desarrollarlo de la mejor manera. Cuando Dios está buscando en este tiempo, no solamente nos busca siervos enamorados de Él, con la revelación de Jesucristo plena, con el corazón atravesado, que nos encuentra fieles para poder encomendarnos, que a través de las diferentes pruebas. La Biblia dice que en el final algunos incluso menospreciarán su vida por causa del evangelio, y Dios va a tener que encontrar una generación de fieles, pero también de frónomos, una generación de entendidos, una generación que conoce el plan, ¿dónde estás? Porque mi iPad no vale, pero una generación que comió el rollo. Una generación que se dejó embriagar por la palabra. Mira, hermano, yo no sé en qué posición escatológica estás, pero no es la discusión. La discusión es que hay un plan eterno de Dios desde el principio de los tiempos, y que Dios lo va a cumplir en Jesucristo, y que Dios busca una generación que entiende dónde está, que conoce el plan, y que además sabe que el plan está establecido en la palabra, y la palabra nos revela el plan de Dios. Y tenemos que poder manejar esto de una manera excepcional. Por eso todo lo que estamos haciendo, todo lo que tiene que ver con hasta que Él venga, tiene que ver, porque suficientes problemas creo que tenemos todos los que estamos metidos en cada uno de nuestras historias, que meternos en otra más. Yo a veces miro a Julio y Esteban y yo digo,
estamos mal con todo lo que tenemos, no, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con el despertar de una generación que Dios está provocando en este tiempo. Y me encanta porque en esa hora y en este siervo fiel, prudente, al cual el Señor puede poner sobre esa frase, yo no sé si te atraviesa, a mí sí me atraviesa. Yo le he dicho, Señor, ¿cómo? No me cabe. De verdad, aquí no me cabe. No me cabe en la mente. No me cabe en la mente que Dios busque una generación para ponerla sobre su casa. Es como el Señor. Yo digo, Señor, pero ¿cómo qué atrevimiento? ¿Cómo vas a coger gente como nosotros para ponernos en este final? Estamos al final del cumplimiento de la historia. No sé si lo podéis ver, es expectante. Lo que estamos viviendo es expectante. El regreso de Jesucristo está tan cercano, y no es solamente por la venida, es porque el plan está a punto de cumplirse. Está el plan a punto de cumplirse, está a punto de regresar el Mesías, está a punto de regresar el deseado de las naciones, está a punto de regresar el que ha de revertir la historia. Está a punto de venir el Rey y reinar sobre toda la tierra con nosotros. Es algo increíble, y en el final de la historia estamos nosotros. Mira, la primera vez que fui a Jerusalén me encantó, y era un nostálgico, ¿sabes? De esos nostálgicos que van besando todo lo que encuentran. Lo primero que besé fue el suelo del aeropuerto y después cada sitio donde íbamos. Y dije, tremendo, porque al principio mi deseo era, y yo dije, ay, si hubiera vivido en los tiempos de Jesús. Yo estaba enamoradísimo. Yo dije, ay, por aquí pasó, yo dije, esta la casa donde predicó Pedro, el mar de Galilea. Estaba enamoradísimo de ese. Dije, ojalá hubiera estado aquí en ese tiempo. Pero de repente el Señor ha estado atravesando mi corazón, y yo dije, para ellos fue glorioso, pero no tan glorioso como va a ser para nosotros. Nosotros le vamos a ver regresar, nosotros le vamos a ver caminar sobre la tierra, nosotros le vamos a ver estableciendo su reino. ¡Qué privilegio! Y a esta generación, Dios en este tiempo, igual que en otras generaciones en este tiempo, Dios está buscando quién de esta generación puede levantar la mano y Dios puede poner sobre su casa. ¿A quién Dios puede poner sobre su casa ahora? Porque Dios, hay un corazón, late el corazón de Dios, para Dios decir, claro que va a haber una enorme iglesia, claro que va a haber un avivamiento, pero te voy a decir una cosa, yo estoy convencido de que algunos, como dice la Escritura, van a pasar, pero otros van a gobernar. Algunos van a estar en lugares donde Dios puede confiarles, porque Dios los encontró siervos, fieles y prudentes, y Dios los puso sobre su casa. Y él dice, y escucha, ¿qué tiene que arder? Dice, bienaventurado. Y escúchame, bienaventurado aquel siervo. Y escucha, no otro, bienaventurado aquel siervo, aquel. Y yo dije, Señor, pero esto no está en un... No. Mi salvación es para todos, pero poner a gobernar sobre las cosas. No puedo confiar esto a todos. Y no sé tú, pero yo quiero responderle por amor. Quiero decirle, Señor, si puedo servirte en algo, aunque sea pequeño, abrir puertas, no sé, llevarte el maletín, lo que sea, yo quiero estar ahí. No me quiero perder ese espacio. Yo quiero estar ahí, quiero responder, quiero ser atravesado por tu corazón. Quiero que se revelen los deseos que hay en ti. Quiero verte cómo amas la humanidad, cómo amas tu creación. Quiero conocer el amor que desata todo el plan. Y él dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor, cuando venga. Yo dije, cuando venga, puede ser. Yo dije, bueno, voy a sumergirme en ese cuando venga. ¿Qué es ese cuando venga? ¿Es un cuando venga? No, es como dice, bueno, ese es el mensaje que, perdonar, pero es el mensaje que yo recibí. Bueno, cuando venga. Cuando venga. No, el mensaje, la palabra en griego es mucho más profunda. Cuando venga, ese cuando significa un presente continuo. Es ahora que viene. Aunque nosotros no vemos, y no sé si será nuestra generación o la de nuestros hijos o la de los hijos de nuestros hijos, pero te aseguro una cosa, hay una generación que vive cuando Él venga. Cuando Él venga, encendida,
encendida, apasionada, que Dios puede poner sobre su casa. Cuando Él venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo así. Le dije, Señor, pero vienes hablando todo el tiempo de ser y ahora hablas de hacer. Y no lo entiendo. Tú estás hablando de ser siervo, de ser prudente, pero ahora dices que tú buscas que cuando tú vengas, en tu regreso, mirarás la tierra, mirarás tu iglesia y hallarás una generación haciendo. Me encantó que el término es mucho más profundo que es simplemente obras, sino es acción identitaria. Es una generación que se ha identificado con una identidad que provoca estar sobre la casa. No tiene más opciones, porque cuando te atraviesa no tienes más opciones. ¿Y sabes dónde se libra la última batalla? La última batalla, nos la dice después, la última batalla se libra en un espacio pequeño pero intenso. Dice, pero si aquel siervo, y escucha bien, porque el mismo siervo que dice, bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga le haya haciendo así, también dice, pero si aquel siervo, y escucha bien, aquel siervo, y es el mismo siervo, no cambia, pero dice, pero si aquel siervo, y escucha bien, dijera en su corazón, di corazón, esto es más profundo de lo que parece, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda, mi Señor tarda. La esencia de permanecer, de poder ser fiel, la esencia se constata en la intensidad del entendimiento y de la continuidad del plan de redención. El siervo fracasó porque en su corazón perdió la perspectiva del plan. Y al perder la perspectiva del plan, se corrompió. Amados, tú puedes tener una identidad perfecta, pero Dios dice que nuestro corazón tiene que estar ardiendo no con tu plan, sino con el suyo. No es el plan de mi iglesia, no es mi misión que yo he desarrollado una perfecta, es la misión de Dios en la cual estamos todos enrolados. Es el plan de Dios establecido en Jesucristo, es la forma en que Dios ha establecido que ha de vivir su iglesia en el final de los tiempos. Y él dice, yo le dije, Señor, pues yo quiero ser de los primeros. No sé tú, pero yo no quiero ser de los segundos. Y yo me di cuenta que muchas veces hemos estado en ese segundo escenario. Cuando dice, pero si aquel siervo dijera en su corazón, hay una lucha en nuestro corazón. ¿Por qué va a prevalecer? ¿Qué va a prevalecer en nosotros? Si va a prevalecer su plan, su revelación, o de repente eso se va a diluir, como estoy viendo, como estamos viendo en muchos escenarios que se está diluyendo. Y encontramos iglesias tremendas, pero con su plan. Con su plan. Y esa, mire, yo estaba rompiendo un montón de cosas que yo he escrito. Y yo me di cuenta, ese era mi plan. La manera en que yo creía, el ideario de los sueños y de los planes, la manera en que era que yo creía que iba a cumplir y que se iba a hacer. Pero de repente me di cuenta que yo tengo que también subir al monte como Pablo para ser atravesado. Atravesado, pelear la buena batalla, guardar, permanecer hasta el final, porque lo mismo que él dice, la corona está reservada para aquellos que aman su regreso, para aquellos que han sido atravesados y pueden ser siervos en ese final, no aquellos que pierden la intensidad del mensaje, sino aquellos que arden. Y yo tengo una pregunta.
es lo que sentí de parte del Señor en esta tarde compartir. Si Dios, si hoy tuviéramos aquí presencia física, si un ángel aquí, como en otras ocasiones, un ángel aquí se estableciera aquí arriba ahora y hiciese la pregunta: ¿quién? 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 ¿Quién en este tiempo? ¿Quién en esta generación? ¿Quién en esta generación va a responder para que los pueda poner sobre mi casa? Si podríamos decirle: Señor, yo quiero responder. Yo quiero responder. Yo quiero responder. No sé cuál va a ser el lema al final de este año, del año que viene, de nuestro congreso, pero yo sé lo que está atravesando el corazón de la iglesia en muchos lugares. Y Dios está levantando una generación que responde: heme aquí. Hay una generación que responde: heme aquí. Hay una generación que responde. Y sabes, está genial lo que está pasando en otros lugares, pero gloria a Dios que está empezando a pasar aquí también. También está empezando a pasar aquí. Hay un remanente que está despertando. Hay una generación que está dejándose atravesar. Hay alguien que responde al otro quién, ¿no? A ese quién que encontramos a Dios diciendo: ¿quién quiere conocerme? ¿Quién quiere conocer el plan, no? Cuando Dios dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién está interesado en que Dios se transfigure y se deje conocer? ¿Quién está interesado en conocer el plan directamente del corazón de Dios que atraviese su vida? ¿Quién está interesado en que Dios empiece a obrar en el Espíritu en su vida y le empiece a transformar a medida que va viendo esa gloria y va conociendo esa fidelidad y ese amor de Dios? ¿Quién se deja atravesar para que Dios pueda hacerlo un siervo de esta generación? Alguien que realmente le pide a Dios: márcame para que mi oído solo te escuche a ti. Señor, márcame, Señor, para que no tenga otra posesión que la casa, que tu casa, que yo pueda estar en tu casa. Márcame a mí también. Que pueda decir en esta hora: Señor, yo quiero ser de esa parte. Porque yo creo que Dios lo va a hacer aquí también y lo va a hacer en tantos lugares y me emociona verlo. Alguien me preguntó: ¿tú crees que los... No, aquí no hay porque aquí hay mucho joven. Me preguntan: ¿tú crees que los viejos vamos a entrar? Yo dije: bueno, primero yo no me siento viejo. Viejos son los muebles. Y algunos, oye, son caros, ¿no? Porque los clásicos son más caros que los otros. Viejos solo son los muebles y las cosas. Pero yo creo que Dios va a levantar una iglesia generacional que la va a atravesar lo mismo. La va a atravesar por lo mismo. Va a ser una generación que está respondiendo al quién subirá. ¿Quién en este tiempo va a subir? ¿Quién en este tiempo va a decidir subir? Yo quiero subir. Yo le he dicho: Señor, mira, aunque tenga que subirme agarrado por los dientes, pero yo voy a subir al monte de Jehová. Yo quiero, Señor, yo voy a subir. Yo quiero conocer tu plan, yo quiero conocerte a ti en plenitud. Yo quiero que tu revelación me atraviese. Yo quiero responder, porque yo quiero formar parte de esa generación. Y yo sentí decirte en esta tarde y decírmelo a mí, porque yo vine todo el camino. Mira, nosotros estamos pasando ahora por un momento que le he preguntado mucho a Dios en las 2 últimas semanas. Mucho. He hecho muchas preguntas al Señor. Algunas, yo creo que como padre me conoce. Y yo entiendo que a veces hay cosas que no vamos a entender. Pero sí sabemos una cosa: que a quien Dios puede atravesar y puede hallar fiel, Dios lo va a poner sobre su casa. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando, Dios sencillamente está permitiendo como ese discipulado. Ayer Rafa nos hablaba sobre el discipulado de su presencia, el discipulado de las experiencias que Dios nos permite para que Dios encuentre una generación fiel que Dios pueda poner sobre su casa.
Yo quisiera terminar mi mensaje haciendo una invitación. Vine todo el camino, le dije, Señor, por cierto que casi no llego. Cada vez está más lejos Girona de Barcelona. No sé si es por el tráfico o qué. Pero venía en el camino y venía alabando al Señor y adorando a Dios y tratando de repetirme el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Y en ese final, ya estaba llegando a Barcelona y yo dije, vaya, el mejor momento, cuando ya entra el tráfico me pongo nervioso porque todos los semáforos están en rojo y los coches no avanzan. Pero cuando estaba ahí, yo sigo temblando todavía para predicar después de 40 años. Y sigo temblando, no te parezca que no, pero todavía. Y me dijo el Señor, no tengas temor, sencillamente invítalos. Invita a mi pueblo a que respondan como han respondido tantos a través de la historia. Como pude hallar Isaías, pude hallar a Moisés, pude hallar a Abraham, pude hallar, quiero hallar en esta generación gente que puede responder a mi quién. Y yo quiero invitarte a que respondamos a quién, a ese quién de Dios. Si tú quieres responder, yo siento de parte del Señor que como un compromiso de los que estamos aquí para decirle, Señor, aquí tienes uno que va a responder quién. Aquí tienes alguien que responde al quién de esta generación. Si quieres responder conmigo y te quieres poner en pie y le vamos a decir, Señor, vamos a responderte quién. Atraviésanos.